Una de las mejores formas de aprender un idioma extranjero es escuchar canciones en este idioma. Es algo muy placentero y también muy eficiente a pesar de que no sea un método tan convencional o tan común para aprender un idioma. Gracias a eso puedes ampliar tu vocabulario, mejorar la pronunciación y además disfrutar la canción. Si estás aprendiendo ruso, este video es justo para ti, ya que en este video te voy a dar una lista de canciones que te va a ayudar a comprender mejor el idioma ruso. Si estás listo, empezamos. Hola, soy Ela, la letona en México. En este video les voy a seguir dando algunos consejos para aprender un idioma extranjero, específicamente ruso. Y el método para aprenderlo va a ser muy divertido y agradable para la mayoría de las personas, ya que se trata de escuchar canciones. Si quieres conocer otros consejos que te pueden ayudar a aprender un idioma extranjero, sea cual sea de tu preferencia, te invito a revisar la lista de reproducción que ya tenemos con los videos relacionados a este tema. Y en general te invito a conocer el canal, ya que tenemos mucho contenido diferente, y para no perder ninguno de ellos te invito a suscribirse, activar la campanita, ponerle like a este video y compartirlo con tus amigos. Ahora empezamos con las canciones. Traté de escoger cantantes de diferentes estilos y diferentes épocas, diferentes géneros, para que tú también tengas más opciones de escoger una cantante o varias que de verdad te gusten. Vamos a empezar con una cantante que es una verdadera leyenda en todos los países de la ex Unión Soviética y a la que le dicen primadonna, y esta cantante se llama Alla Pugacheva. En este momento esta cantante ya no da conciertos, por lo menos de una forma mucho menos activa, ya que, como anunció, ya se jubiló. Sin embargo, sigue siendo una leyenda y sus canciones me imagino que las personas de todas las edades y todas las generaciones conocen, ya que realmente fue una revolución en su momento por su forma de cantar, por su forma de interpretar las canciones, ya que una de las características principales de esta cantante es que realmente con cada canción hace un mini espectáculo. Honestamente, de una cantante como Alla Pugacheva escoger nada más 3 canciones fue muy difícil, pero si no fuera nada más 3 sería todo un video dedicado solo a esta persona. Tal vez la primera canción que te podría recomendar es una de las más famosas, se llama Million Alых Роз, quiere decir 1.000.000 de rosas rojas. En esta canción nos cuentan toda una historia amorosa de un pintor que en secreto fue enamorado de una mujer, y como quiso conquistar a esta mujer, encontró una forma muy particular. En esta canción, aparte de toda una historia, también puedes practicar la conjugación de verbos en presente y en el pasado. La segunda canción que te puedo recomendar se llama Старинные часы, quiere decir el reloj antiguo. En esta canción también se esconde una historia, pero de un amor que ya se acabó, y ahí la mujer nos cuenta sobre su tristeza al ver que su hombre que ama se va. Esta canción y también la primera que acabo de mencionar, las dos fueron escritas por un compositor letón que se llama Raimonds Pauls. Si ya has escuchado música rusa, seguramente ya has escuchado muchas de las canciones de este compositor. Y la tercera canción que te propongo escuchar de esta cantante se llama Dochinka, que quiere decir hijita. Esta canción realmente es diferente a las dos anteriores, ya que se trata de una mamá que está hablándole a su hija a través de esta canción, como que viendo todos los sentimientos, las emociones que está pasando su hija, y hasta cierto punto con cariño, riéndose de ella, ya que está pensando que, bueno, conoce mucho más que su mamá y tiene mucha más experiencia, lo que al final le da un cariño muy particular a esta canción, y me imagino que sobre todo si eres mamá vas a identificarte muy bien con esta canción. Por cierto, si estás aprendiendo ruso, te invito a conocer la escuela de idiomas que se llama Mundo Sin Fronteras Idiomas. Aquí enseñamos letón y ruso, y es probable que yo también sea tu maestra de uno de estos idiomas. Hablando de las cantantes más contemporáneas, podemos mencionar Ani Lorak. Es una cantante de Ucrania que, por cierto, su nombre Ani Lorak es un nombre artístico. Como cuenta la cantante, cuando de adolescente quiso participar en un concurso, se presentó con su nombre, Carolina. Sin embargo, ya había otra participante con el mismo nombre y de inmediato tuvo que pensar en una opción para cambiar su nombre e inventar uno artístico. Al final simplemente leyó su nombre al revés, Ani
Lora. Esta cantante tiene una voz muy impresionante y lo más particular es que puede cantar diferentes géneros, desde algo de rock, clásico o música pop. También fue bastante difícil escoger nada más 3 canciones, pero aquí te van. La primera canción que te puedo recomendar se llama Новый бывший, el nuevo ex. Esta canción se trata de un amor que ya se acabó, pero tiene metáforas muy interesantes y también te puede ayudar a practicar conjugación de los verbos en futuro. La segunda canción que te puedo recomendar se llama Сон, sueño. Lamentablemente tampoco es una canción tan feliz, ya que se trata de una mujer que descubre que su esposo, su novio, la estaba engañando y es lo que según ve en un sueño, pero lamentablemente también es realidad. Creo que esta canción puede ser bastante fácil de entender y también para ayudarte a practicar la conjugación de verbos en presente y en el pasado. Y la tercera canción de Ани Лора que me gustaría mencionarte se llama Уходи по-английски. Esta canción tal vez es un poquito más complicada de entender, ya que implica que el conocimiento de ruso tiene que ser un poquito más profundo, como por ejemplo el mismo nombre, Уходи по-английски, vete a la inglesa. Quiere decir en ruso que vete sin despedirse. Quién sabe por qué, pero en ruso cuando alguien se va sin despedirse justamente se dicen que se fueron a la inglesa. Уходи по-английски, o sea, vete sin despedirse. La tercera cantante que me gustaría mencionarte se llama Slava. Es el nombre artístico de la cantante, ya que en realidad su nombre es Anastasia. Es una cantante que tiene una historia bastante interesante e inusual para una cantante, ya que en sí solamente estaba cantando en karaoke cuando en una de las ocasiones la vio un productor musical y le ofreció un proyecto. Al final resultó ser bastante exitoso. Lo más particular es que la voz de esta cantante es muy difícil de confundir con alguien más, ya que es bastante grueso para voz de una mujer y además parece que a esta mujer no le da miedo ni pena pronunciar cualquier cosa. Por ejemplo, puedes escuchar la canción que se llama Одиночество, soledad. Hay ciertas palabras de esta canción que están censuradas, pero créame, la gente principalmente canta la versión no censurada, ya que es demasiado exacta. Y además la canción es buenísima. La canción número 2 de esta cantante que te puedo recomendar es Попутчица, o sea, acompañante de viaje. Fue la primera canción de esta cantante, sin embargo, desde el primer momento se convirtió en todo un éxito. Y la tercera canción que te puedo recomendar se llama Расскажи мне, мама, mamá, cuéntame. Esta canción se trata de una relación entre mamá e hija, aunque sí en la canción de Alla Pugacheva es una canción donde mamá le habla con mucho cariño a su hija, en cambio en este caso la hija está hablándole a su mamá para preguntar ciertas cosas que, bueno, mamá, cuéntame por qué yo en ese momento, pues de joven, no podía entender todas las cosas que me decías y bueno, no seguí tus consejos y ahora pues estoy arrepintiéndome. La cantante número 4 que me gustaría mencionarte se llama Полина Гагарина. A lo mejor ya has escuchado sobre esta cantante, ya que tiene varias canciones que se convirtieron muy famosas a nivel mundial. Es una cantante con una voz realmente impresionante y que con mucho éxito ha representado su país, a Rusia, en Eurovisión, un concurso de cantantes tal vez el más importante de Europa. Esta cantante también tiene muchísimas canciones buenísimas que te podría recomendar, tanto para admirar su voz como el contexto, para sufrir un poquito, para alegrarse, tiene de todo. Pero las 3 canciones que te voy a recomendar, la primera es Спектакль окончен, el espectáculo se acabó. Gracias a esta canción puedes practicar bastante la conjugación de los verbos en presente y también contiene una historia bastante dramática entre una pareja, ya que bueno, спектакль окончен, el espectáculo se acabó, se refiere a que la relación se acabó. En general, los rusos son bastante dramáticos tanto en sus canciones como en sus películas y series. La segunda canción que me gustaría recomendarte de Полина Гагарина se llama Шагай, o sea, vete. También se trata de un amor que se acabó y la mujer está echando al hombre. Solamente esta canción es bastante alegre y a pesar de tratar sobre un tema bastante triste, en realidad sí es bastante alegre la canción, ya que la mujer está celebrando la libertad que va a obtener. Pero la tercera canción nuevamente se trata de sufrir un poquito más, ya que se llama Обезоружена,
o sea, me quedo sin armas. ¿Y de qué se trata? Bueno, que está tan enamorada de un hombre que ya al final pues pierde todas sus armas, ya no tiene defensas y pues se rinde para disfrutar de este amor, pero sí, la canción es bastante dramática. Ya casi estamos llegando al final de este video. ¿Qué te parece? Si te está gustando, agradezco mucho que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita, ponle like a este video para que YouTube detecte que estos videos le interesan mucho al público y tu contribución me ayuda mucho. Y por cierto, si tienes algún amigo que también está interesado en aprender ruso, también compártele este video, así nos ayudas a todos. La cantante número 5 que me gustaría presentarte se llama Zivert. Honestamente te puedo decir que no conozco mucho de esta cantante, ya que no se trata de un género que realmente me guste mucho. Sin embargo, es algo que está muy de moda, sus canciones son muy populares, entonces vale la pena mencionarlo, ya que a lo mejor a ti sí te va a gustar. Aquí te puedo recomendar 3 canciones. La primera se llama 3 Dня Любви, 3 días de amor. La segunda canción se llama Life, vida, pero el nombre sí está en inglés, pero la canción está en ruso. Y la tercera se llama Многоточие, o sea, 3 puntos. La mayoría de estas canciones también se tratan de amor. El estilo de esta cantante casi siempre es música pop o electrónica o una mezcla de diferentes ritmos y estilos musicales, lo que convierte a esta cantante en una de las más demandantes de hoy en día. Muy bien, y con eso vamos terminando el video. ¿Qué te pareció esta lista de cantantes? Si te diste cuenta, aquí todos los artistas que mencioné fueron mujeres. Entonces cuéntame en los comentarios si te gustaría ver la segunda parte de canciones femeninas en ruso, o si quieres también conocer canciones de hombres en ruso o grupos musicales. Entre más rápido este video llegue a 100 likes, más rápido va a salir el nuevo video. Cuéntame en los comentarios si ya conocías alguna de estas cantantes y si conoces a alguien más que cante en ruso, pero no siempre son de Rusia. Y cuéntame en general qué te pareció este video, si crees que te puede servir también para aprender ruso, conocer música nueva, la que te podría servir para tu aprendizaje, y si te gustaría que también analizáramos alguna canción en particular. Y una vez más, si te gustó el video, no olvides suscribirte, activar la campanita, ponerle like a este video y también compartirlo con tus amigos y familiares que también están aprendiendo, por lo menos tienen curiosidad en aprender el idioma ruso, ya que es un idioma que te puede abrir muchas puertas y además es un idioma muy inusual y muy diferente al español. Te agradezco mucho que me acompañaste con este video hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo video.